porque tú tienes, creo, sí, la autoridad moral por las amenazas, por la censura, por la persecución, y entendiendo eso, y viendo a periodistas que hoy están en los grandes medios, perdóname el sarcasmo, los grandes nombres del periodismo mexicano que se le ponen de tapete a Felipe Calderón, llámese Leo Zuckerman, llámese Ciro Gómez Leiva, llámese Joaquín López Dóriga, llámese Adela Micha, ajá, llámese Javier Risco, todos pareciera que no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa Carlos Loret de Mola a Felipe Calderón. Yo te pregunto, y en este sentido tú lo has sí. investigado por muchos años, ¿ante quién estamos? ¿Quién gobernó México? ¿Quién es Felipe Calderón desde tu perspectiva, Olga Warner? Desde mi perspectiva, ay, qué tema, tendría que contarte muchas cosas del libro. Mira, yo viajé en aquel momento, a mí lo que me intrigaba, o sea, no es lo que me intrigaba, con todo este es mi noveno libro, con todas las biografías que yo realicé de personajes públicos, incluido el Papa Francisco, de personajes que se volvieron famosos y que fueron personajes públicos, ya sean presidentes o arzobispos y luego papa, Marta Sagún de Fox. Es decir, a mí lo que me interesa muchísimo es saber, pasado el tiempo, cómo llegaron a ese lugar, para mal o para bien, ¿no? De acuerdo al legado. ¿Cómo accedieron a ese lugar? Saber el atrás, el ser humano, porque Felipe Calderón es un ser humano. ¿Qué hay detrás de esa máscara de prepotencia, de arrogancia, de ausencia de empatía con los pobres y con las víctimas? ¿Qué hay detrás? Entonces yo viajé en aquel tiempo, que fue bastante complicado para mí viajar por México. Recorrí las zonas más complicadas de México, todo el corredor norte, y fui a Michoacán. Michoacán en ese momento era un incendio porque era una guerra de carteles, Morelia era una tristeza, y la gente sentía mucho hartazgo, y aún así yo pude entrevistar a miembros de su familia, amigos, ex amigos, a mucha gente entrevisté en Michoacán, y yo ya estaba amenazada, no digo temor, pero sí con cierta inquietud de que pudiera pasarme algo, ¿no? Y las cosas que me contaron, es decir, muestran a ese señor que llegó con un gran resentimiento personal, un señor con problemas de adicciones que fueron públicas, porque se hicieron públicas después, grandes problemas de adicciones, es decir, un hombre con muchos problemas de personalidad, contado por su propia familia, no contado por otros. Un hombre intolerante, autoritario, con abruptos cambios de personalidad. Es tanto esto que cuando él gobernaba, Hillary Clinton, a él le tocó la etapa de Obama, cuando Hillary Clinton era jefa de Estado, pidió un perfil psicológico de Felipe Calderón, porque los rumores sobre sus depresiones, sus estallidos y sus adicciones, llegaban a Estados Unidos. Y Estados Unidos en ese momento era socio de Felipe Calderón en la guerra al narcotráfico y estaban colocando mucho dinero en la iniciativa Mega, miles de millones de dólares. Entonces, a través de la embajada le hacen un perfil psicológico, un perfil psicológico, ¿no?, de Felipe Calderón, cómo era como gobernante, cómo se enfrentaba a las adversidades, cómo era la relación con su entorno, qué pasaba con la corrupción, etcétera, ¿no? Si yo tuviera que hacer un perfil ahora por radio, digamos, ¿no?,
por este medio de Felipe Calderón, creo que estaríamos horas hablando. Estaríamos horas. Yo no, hasta el día de hoy, la única manera de explicar que este señor llegó a la presidencia fue por el fraude. Fíjate, Vicente, que cuando él asume, o sea, todo fue malo, todo fue de alguna manera la crónica de una muerte anunciada, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Asume por la puerta de atrás, porque entra por la puerta de atrás a asumir, asume a la noche, se le cae la banda presidencial, es decir, ni siquiera pudo asumir como asumieron los demás presidentes. Fue un desastre, o sea, fue una catástrofe. En el medio de una cámara con legisladores a las trompadas, volaban sillas, una cosa espantosa. Así fue su sexenio. Olga, y sin afán de llevar... amigos, ¿no?